Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todas a esta plenaria que versa sobre una investigación diagnóstica y un plan de comunicación elaborado para el Hospital Italiano de Buenos Aires. Antes de comenzar, quisiéramos dar las gracias al equipo organizador del Congreso Cineco por confiar en nosotras para compartir esta investigación. Una investigación que versa sobre un tema actual, relevante, y que precisamente habla de esta transferencia necesaria entre la empresa y el entorno académico. En esta ocasión, esta investigación va a ser presentada por una reputada profesional que es Florencia Musmarra, que hoy nos acompaña. Hola, Florencia, ¿qué tal? Hola Elena, bueno, muchas gracias, un gusto estar acá. Gracias, como digo, por estar hoy con nosotros. Florencia tiene una extensa experiencia profesional en comunicación y relaciones institucionales. Y además tengo el gusto de colaborar con ella impartiendo clases de reputación corporativa en el máster en comunicación de la salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Bien, nuestro propósito hoy es contaros esta investigación realizada por Florencia, en la que el objetivo era descubrir cuáles eran las debilidades y fortalezas de la comunicación interna de este prestigioso hospital. A continuación os contará Florencia. Este hospital es el primero en reputación en Argentina y el tercero en Latinoamérica. Bien, con vuestro permiso, antes de comenzar la exposición de Florencia, quisiera contaros brevemente acerca de su experiencia. Florencia es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Austral. Además, posee el máster en Reputación Corporativa por la Universidad de Navarra y posee también un máster en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones por la Universidad Austral. En lo que se refiere a su experiencia profesional, Florencia comienza como asistente en comunicación y marketing en el Hospital Privado de la Comunidad, en Mar del Plata. Si confundo alguna cosa, Florencia, me corriges porque la profesional que aquí tenéis delante se ha movido bastante, bastante tiempo. Sí, y como decía, comenzó allí en Buenos Aires su primera experiencia. Luego tuvo la inquietud, ¿no?, y el interés de poner en práctica esta experiencia en otro sector y estuvo trabajando como responsable de comunicación para Peugeot. Posteriormente retorna al sector de la salud y desempeña el puesto de analista de comunicación interna en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el que se enmarca esta investigación. En este hospital estuvo 5 años trabajando. Y posteriormente Florencia se traslada a España y trabaja como coordinadora de comunicación y relaciones institucionales de la Alianza de Sanidad Privada Española. En la actualidad, desde 2022, Florencia trabaja como jefa de comunicación externa en el Hospital Austral. Y bueno, pues en lo personal, Florencia se define como apasionada de la comunicación. Dice, cree encontrarse ahora mismo en un pleno volcán, ¿no?, de explosión, gracias a que ha encontrado el momento de poder desplegar y compartir pues, su conocimiento y la experiencia, digamos, acumulada hasta el momento. Y bueno, yo añadiría que esta explosión viene cargada de energía, es una energía que Florencia transmite en su comunicación y que no deja indiferente a nadie. Así que, bueno, juzgar por vosotros mismos. Os dejo en buenas manos. Bienvenida, Florencia. De nuevo, un gusto tenerte hoy aquí para que compartas con nosotros esta investigación. Y adelante, cuentas con toda nuestra atención. Muchas gracias Elena. Bueno, antes que nada agradecerte por esta presentación. Creo que un poco es lo que vos definías, ¿no? Es esta intención de poder transmitir el camino que uno ha ido recorriendo en una investigación que creo que se materializa un poco la experiencia, un poco la pasión, ¿no? Es una combinación de varias cuestiones a la hora de investigar.
Así que bueno, te agradezco por esta cálida bienvenida. Esperemos que este espacio sea de mucho aprendizaje, de disfrute también. Eh, y bueno, para comenzar, quiero contarles quizás un poquito el entorno en el cual yo empiezo a hacer esta investigación. Yo ya formaba parte del Hospital Italiano desde hacía 5 años, en el área propiamente de comunicación. Y aquí hago una aclaración porque me parece importante entender que este modelo es extrapolable a otras organizaciones y también a otras áreas que no sean solamente de comunicación, ¿no? Vamos a ver estrategia, vamos a ver eh, un pensamiento de un modelo de cómo mejorar una situación, una condición o una realidad a través de la investigación, del diagnóstico, de un buen diagnóstico y de un buen plan, que eso la realidad es que es aplicable en cualquier nivel y en cualquier institución más allá en cualquier institución donde los presentes que están aquí hoy se encuentren, ¿no? Así que bueno, un poco inspirarlos a eso, a llevarse ideas para poder aplicar en sus instituciones y en sus ámbitos de interés. Em, bueno, yo en esta investigación di algunos primeros pasos. Quería abordar la comunicación interna en el Hospital Italiano de Buenos Aires, una institución que, como ha comentado Elena, y lo ha hecho muy bien, es una institución ranqueada como líder en Argentina, es la número 1 en salud. eh, y también la número 3 a nivel Latinoamérica, por lo cual estamos hablando de una institución con mucho prestigio, de 170 años de vida, mucho recorrido y bueno, y enorme reputación. También participa de otros rankings donde se la evalúa muy bien. Es una institución también como para transmitirles algunos números que tiene 14.300 empleados, colaboradores. Entonces, bueno, la comunicación interna toma mucha relevancia en un hospital donde trabaja esta magnitud de personas, ¿no? Entonces, bueno, el tema a abordar puntualmente es la comunicación interna en el Hospital Italiano de Buenos Aires, partiendo de algunos supuestos más personales, por decirlo de alguna forma, que yo veía en el campo profesional, haciendo también mi recorrido con las maestrías, con la práctica diaria, ¿no? Algunos supuestos que yo me empecé a plantear para poder abordar esta investigación. Esos supuestos vienen por el lado de eh, una observación de cómo se estaba gestionando la comunicación interna en la institución, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a observar que hay como una falta de estrategia en la comunicación, y cuando hablo de comunicación, como les digo, puede ser también dentro de otra área, ¿no? En la gestión. eh, un nivel alto de desorden en cuanto a las comunicaciones internas que los colaboradores recibían por parte de la institución, un nivel de unidireccionalidad y de una comunicación más bien verticalista, eh, una comunicación también interna reactiva, es decir, sin poca planificación y sin aportar grandes niveles de proactividad. ¿Sí? Y esto nos pasa, creo que a todos en la diaria, en nuestros trabajos, que muchas veces terminamos siendo reactivos en vez de ser proactivos y en vez de llevar un plan y un horizonte ordenado. Y bueno, y eso después termina quizás desluciendo un poco el trabajo. Cuando uno mira para atrás, se da cuenta que quizás respondió más a las demandas reactivas y a los pedidos del día a día y no tanto a tener una estrategia clara, ¿no? Y esto, bueno, redunda también en la falta de horizonte en esa comunicación y también en la pérdida de todo el potencial que tiene la comunicación interna en una organización, ¿no? De generar cultura, de poder vincular a la gente, ¿no? A las personas que trabajan ahí, de poder alinearlas a un propósito institucional, de poder generar también reputación de la institución desde adentro hacia afuera, ¿no? Porque todo eso luego se traduce también en los clientes, en los consumidores, que en este caso son los pacientes y la comunidad en sí, ¿no? Entonces yo ahí, partiendo de estos supuestos, planteo un problema de investigación
que lo reduzco en una frase que es la falta de un plan estratégico de comunicación interna, ¿no? Y eso me lleva a pensar en que para hacer un plan, para tener un plan, uno tiene que tener previamente un diagnóstico, que tampoco existía, ¿no? Un diagnóstico que desde luego parte de algunos supuestos, pero que en realidad esos supuestos se tienen que comprobar en el campo de una forma más metodológica para que no sean simplemente apreciaciones o percepciones de una persona, en este caso mías, sino más bien de una muestra más considerable de la población real, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a plantearme algunas preguntas para evaluar esta comunicación interna y para evaluar cómo estaba haciendo esta comunicación, ¿no? Entonces las preguntas giraron en torno a cómo era en la actualidad la comunicación interna del hospital, qué fallas se encontraban, qué atributos ofrecía la comunicación, cómo debería ser ese plan estratégico de comunicación interna, cómo debería ser un diagnóstico, a qué personas debía tener en cuenta, ¿no? Todas esas preguntas empiezan a girar en torno a la cabeza del investigador, ¿no? Y terminan confluyendo en este diagnóstico que ahora les voy a contar un poquito más detenidamente, ¿no? Entonces me planteé algunas, perdón, Ellen, voy a cortar un segundo, después lo mechamos, pero me apareció un mensajito que en 10 minutos. Entonces, en este marco, comienzo a plantear los objetivos de la investigación, ¿no? Un objetivo más general y algunos objetivos más específicos que me permitieran dar ciertos pasos de forma ordenada, ¿no? Y como objetivo principal o general, planteo diagnosticar la situación actual de la comunicación interna del hospital y realizar un plan estratégico de comunicación. Y de aquí se desprenden varios objetivos en torno a la auditoría misma, al diagnóstico, a conocer la foto real de cómo estábamos a nivel de comunicación y un objetivo también específico en torno al plan estratégico de comunicación. En torno a la auditoría, los objetivos que me planteé, en primer lugar, fue identificar las características de la comunicación interna, ¿no? Porque si bien yo partía de algunos supuestos, la realidad es que necesitaba conocer cuáles eran esas características, cómo estaba dada la comunicación interna y conocerlo desde el lado metodológico, ¿no? Con un ángulo más metodológico. En segundo lugar, detectar las fortalezas y las debilidades de la comunicación interna. Nuevamente, aquí partía de algunos supuestos muy personales, de lo que yo veía en la práctica cotidiana, en mi rol dentro de la institución, que estaba muy ligado y enteramente ligado a gestionar la comunicación interna. Pero bueno, también conocer eh, de la voz de los colaboradores cuáles eran las fortalezas y las debilidades que ellos mismos veían en la comunicación y a partir de ahí empezar a encontrar distintos hilos de información que me pudieran llevar a una estrategia, ¿no? De cómo mejorar o potenciar esa comunicación. Luego, en tercer lugar, me planteé evaluar la efectividad de los canales internos de comunicación. Yo soy una defensora de que el rol de la comunicación no es solamente gestionar canales, sino también gestionar la estrategia, gestionar todo lo que tiene que ver con la reputación de una institución. Entonces, a veces el rol del comunicador se termina limitando a la gestión de esos canales, simplemente, ¿no? Yo soy, comunicación interna es la que postea en la intranet, la que envía un mail, pero no, a veces queda un poco oculto todo ese trabajo que hay detrás de cada contenido, detrás de cada gestión, ¿no? Pero sí es necesario evaluar estos canales, porque la realidad es que la comunicación es muy dinámica, cambia constantemente, hay todo el tiempo lanzamientos de nuevos canales, de nuevas formas de comunicación. De hecho, antes el mail era la herramienta elegida por muchos y hoy, después de varios años, el WhatsApp empieza a tomar muchísimo protagonismo en los ámbitos de trabajo. Entonces también este análisis tiene que estar, y les diría que tiene que estar año a año, porque las tendencias van cambiando y porque uno no puede quedar detrás de las tendencias, ¿no? Luego, en cuarto lugar,
también me planteé detectar si existen diferencias en la percepción de la comunicación interna según los segmentos y las generaciones digitales que existen en el hospital, ¿no? Porque un hospital la realidad es que es un engranaje muy complejo, es una institución donde colaboran, yo creo que más de 11, 12 perfiles distintos, desde médicos, enfermeros, instrumentadores, personal de mantenimiento, personal de limpieza, personal de informática, finanzas, legales, roles más de gestión, ¿no? Y directivos. O sea, hay un engramaje un poco complicado, complicado no porque lo sea por sí mismo, sino más bien porque hay que saber gestionar en los diferentes perfiles, ¿no? O a los diferentes perfiles, porque no todos tienen las mismas necesidades, no todos utilizan los mismos canales, no todos buscan los mismos tipos de información. Entonces, creo que era importante también detectar esto y detectar que no es lo mismo una persona que tiene determinada edad, que por ahí adquirió otro tipo de tecnologías, a una persona más joven que a lo mejor tiene otro tipo de facilidades con la tecnología, ¿no? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y bueno, y me parecía un punto particular detectar si existían diferencias y por dónde iban esas diferencias, ¿no? Y por último, también quise abordar el descubrir y proponer líneas de mejora en la comunicación, ¿no? Como para que esta investigación tenga su broche, ¿no? Su broche final, no dejarla en un mero diagnóstico, sino más bien trabajar un diagnóstico que pudiera arribar en un plan para, al fin y al cabo, potenciar y mejorar la comunicación en la institución. En este sentido, en cuanto al marco teórico y metodológico de la investigación, yo lo que abordé fue una triangulación. ¿Por qué? Porque me parecía que era interesante conocer, por un lado, a través de encuestas, una información más de carácter cuantitativo, eh, y poder abordar todo esto que les comentaba de objetivos específicos a través de una encuesta, ¿no? De un formulario de carácter más preguntas cerradas, que me permitieran luego tener un fácil, y lo digo quizás entre comillas, relevamiento, porque el relevamiento en una encuesta de este tipo, yo he realizado más de 400 gráficos, con un análisis muy profundo de segmentaciones de cada tema. Entonces, digamos, la respuesta cerrada facilita, pero a la vez no termina siendo un proceso fácil, ¿no? Es un proceso complejo que uno lo tiene que entender muy bien. Eh, y por otro lado, y en segundo lugar, entrevistar a algunas personas claves de la institución, como por ejemplo, gerenta de recursos humanos, gerenta de comunicación, jefe de atención al paciente, jefe de enfermería, algún jefe médico de algún servicio relevante para la institución, para entender dentro de los roles más, quizás más importantes en el sentido de que son grupos que valga la redundancia, agrupan a la mayor cantidad de población dentro de un hospital, ¿no? Que viene dado por todo el personal administrativo, por enfermería y por los médicos, ¿no? Que son como los tres grandes grupos. Y estas entrevistas permiten a la vez profundizar y tener una información de carácter cualitativo con respecto a las encuestas, ¿no? Y también en esta triangulación y en este marco metodológico, lo que yo traté de buscar es toda la bibliografía relacionada a la institución. Como les comentaba, es una institución de 170 años de antigüedad. Entonces, la realidad es que el material institucional a lo largo de los años ha sido mucho. Y todo esto termina también enriqueciendo a la investigación, ¿no? Y por supuesto, algunas otras fuentes más de acceso público, como distintos tipos de bibliotecas en las cuales me basé para establecer también un marco teórico y obtener luz a raíz de distintas publicaciones de autores que hayan escrito puntualmente sobre comunicación interna, sobre comunicación en salud, em, sobre reputación corporativa.
Y bueno, esta triangulación a mí me permite arribar a este diagnóstico, ¿no? Que les voy a comentar brevemente en qué consistió. Por un lado, las encuestas de satisfacción de la comunicación interna, y aquí yo les quiero contar brevemente el marco de tiempo, a quienes estuvo realizada y algunos detalles para luego avanzar ya sobre las conclusiones de esas encuestas. La encuesta se terminó durante 2 semanas, se realizó una encuesta abierta a la totalidad del universo del hospital, como les comentaba, alrededor de 14.300 colaboradores. Esta encuesta estuvo circulando por todos los canales institucionales a través de distintas campañas creativas de comunicación y participaron un total de 1.038 colaboradores. Desde luego se evaluó el margen de error correcto, el tamaño de la muestra, fue un muestrón no probabilístico. Y ya más yendo a los datos de la muestra en sí, el 70% han sido mujeres y el 30% hombres. ¿Sí? Que esto condice también con las realidades institucionales de las empresas de salud, donde al menos en los tres hospitales donde he tenido la fortuna de poder colaborar, la realidad es que colaboran en mayor parte las mujeres que hombres, ¿sí? La nómina de personal es mayoritariamente mujer, de hecho aparece un poquito más pequeño el porcentaje real de la nómina, que son el 33% hombres y el 67% mujeres, por lo cual el porcentaje final encontrado en la muestra termina siendo representativo de la realidad que quiere de alguna manera investigar, ¿no? Por otro lado, en cuanto a los perfiles de la institución, en el universo total, el 46% de los colaboradores pertenecen a perfiles administrativos y personal de gestión, el 24% a médicos y el 30% del equipo de salud, que equipo de salud le llamamos a todas las profesiones que son asistenciales, pero que no son médicos, ¿sí? Por ejemplo, enfermeros, instrumentadores, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, etc. Y aquí encontramos nuevamente que hay como una semejanza entre la muestra analizada y el universo total, ¿no? Porque del 46% de administrativos, bueno, en la muestra se evaluó, se analizó el dato de 49% de administrativos y personal de gestión, un 18% de médicos, como verán, está un poco más bajo de la realidad, y esto se debe a que el público médico es un público un tanto más difícil de poder llegar a través de este tipo de canales y de iniciativas por los tiempos propios de la agenda, ¿no? De estos perfiles que quizás no le dan tanto lugar a este tipo de actividades, ¿no? De, por ejemplo, completar una encuesta, y es un público un poquito más difícil de medir, pero no obstante igual se llegó a un nivel interesante de medición y a un porcentaje que la realidad es que estaba muy bien para el alcance que yo le quería dar a la investigación, ¿no? Y otro 33% del equipo de salud que condice mucho también con la realidad institucional. Y por otro lado, se evaluaron distintas sedes de trabajo, se evaluó el Hospital Central, que es el hospital como más grande, con mayor cantidad de colaboradores, un hospital en una localidad de la provincia de Buenos Aires, también del hospital italiano, que de alguna manera tiene mucha relevancia, mucha presencia en el lugar donde está, que es en la localidad de San Justo, pero es más pequeño que el central, ¿no? Por otro lado, los centros médicos, más centros ambulatorios, los llamamos aquí, distribuidos por la capital de Buenos Aires, y el instituto universitario, porque el hospital cuenta con su propia casa de estudios, entonces también se evaluó un porcentaje de ese instituto que no era nuestro foco principal, porque nuestro foco principal estaba en el Hospital Central, ¿no? Y luego también un 8% que es, ahí cuando dicen más de una institución, significa que trabajan en el hospital y también en el instituto, ¿no? Que tienen un doble puesto de alguna manera. Pero bueno, la centralidad del análisis estuvo en el hospital madre, el Hospital Central, que agrupa a la mayor cantidad de colaboradores, ¿no?
Em, y ahora vamos a pasar a conversar un poquito sobre los resultados de esta encuesta, eh, que son resultados muy interesantes, porque en primer lugar, como un marco más general, el 65% de la muestra, es decir, esos 1.038 colaboradores, califica a su satisfacción con la comunicación interna entre un puntaje de 7 y 10, por lo cual no estamos ante una realidad en la que el 100% la califica un 1, un 2, un 3, ¿no? Estamos en un panorama dentro de todo positivo, pero que no deja de ser también inspirador para aplicar cambios, ¿no? Porque primero que tenemos un 35% de población de la muestra que la califica con una menor puntuación, entonces tenemos ahí una gran masa para poder llevar a niveles más altos de satisfacción. Y por otro lado, aquellos que se encuentren entre el 7 y el 8 también, o el 9 los podemos llevar a un 10, ¿no? Entonces, sin ánimo de ser tampoco tan exigentes con nosotros mismos, porque sabemos que la excelencia tampoco existe, la realidad es que presenta oportunidades de mejora esta medición, ¿no? Por otro lado, creo que los resultados más interesantes han sido cuando evaluamos los distintos atributos o carencias de la comunicación interna de la institución, ¿no? Por un lado, creo que acá se simplifica arriba del todo en la presentación los puntos que nos dieron más negativos y más pequeños los puntos que nos han dado más positivos, pero un resultado más positivo, pero a la vez nuevamente que presenta oportunidades de mejora. Sí vimos como observación, creo, que la saturación es un tema al cual hay que darle prioridad, hay que darle lugar. Es una comunicación que genera saturación. Fíjense que solo el 26% y el 33%, el 26% está muy de acuerdo con que la comunicación no genera saturación, ¿no? El resto de la torta no está tan de acuerdo con que esto sea así, ¿no? Algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo. Entonces, en realidad, si nosotros evaluamos más a fondo este gráfico, si bien podemos decir que entre algo de acuerdo y muy de acuerdo no son valoraciones tan negativas, la realidad es que nosotros podemos tomar y elegimos tomar este campo como el más positivo. Todo esto es lo que presenta una oportunidad de mejora, que es una gran parte de esa torta, ¿no? Entonces, mirándolo desde esta óptica, es que también encontramos que la comunicación de los directivos también presenta oportunidades de mejora. Fíjense, acá solamente estaban de acuerdo, muy de acuerdo el 26%, acá el 24% incluso es más bajo. Y aquí la pregunta había sido si consideran que la comunicación de los directivos era transparente, confiable y cercana, ¿no? Y abierta. Y solamente el 24% de la muestra se manifestó como muy de acuerdo con esta de alguna forma, oración, ¿no? O premisa. Todo el resto ya empieza como a descender ese grado de satisfacción, ¿no? Y el tiempo de las comunicaciones también lo evaluamos como un factor importante, es decir, cuando la comunicación llega o no a tiempo, ¿no? Y también nuevamente encontramos aquí que hay oportunidades de mejora para que las comunicaciones lleguen en un mejor tiempo posible, ¿no? Por supuesto, ahí empezamos a erradicar ciertas cuestiones de la cultura, como por ejemplo los rumores, que las comunicaciones no lleguen en el tiempo en el que tengan que llegar para que uno pueda desarrollar su puesto de trabajo de la mejor manera posible, o para que uno conozca la institución de la propia voz de la institución y no por otros sectores que comentan determinado tema. Entonces, bueno, esas cuestiones son como muy interesantes de abordar, ¿no? Y por otro lado, bueno, todo lo que aparece aquí abajo, que no voy a detenerme en cada uno, pero en las comunicaciones, si son creativas o no, en el grado de identificación que tiene la persona que recibe esa comunicación, en este caso el empleado o el colaborador del hospital, con lo que se está transmitiendo, es decir, cuánto yo me siento identificado con eso que me están transmitiendo, ¿no? Como persona, como profesional.
Por otro lado, la alineación de esas comunicaciones al propósito y a los valores de la institución, si está alineada o no, vemos que van por carriles distintos, si la comunicación es útil o no, si transmite las políticas y los objetivos del hospital o los está dejando de lado, si es ordenada, si genera claridad o empieza a generar algunos mareos, si es concreta o no, ¿sí? Si a lo mejor es un poco, por decirlo de alguna forma más como llana, como que divaga, ¿no? Y no llega al punto en el que uno tiene que tratar de ser como muy sintético con la comunicación para poder llegar con otro impacto, ¿no? Y por otro lado, y por último, analicé también la confianza, ¿no? La confianza que el colaborador tiene con las comunicaciones que recibe. Y como ven, esta parte como que está, este azul, ¿no? Es el punto positivo, ¿no? La valoración positiva, pero todo el resto de la torta presenta, como veíamos más arriba, oportunidades de mejora. Y en realidad, si vemos, tomamos solo este color, en ningún caso, eh, en ningún caso la valoración de ninguno de estos parámetros termina siendo 100% positiva. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos oportunidades de mejora y donde al año siguiente de haber realizado esta investigación y esta auditoría, debemos volver a medir los mismos parámetros para poder ver en qué avanzamos y en qué no, habiendo implementado el plan de comunicación, ¿no? Por otro lado, evaluamos también los canales de comunicación, aquí un poco remitiéndome al principio de la presentación, esto que les comentaba de no todos los canales sirven para todos los públicos y no todos los canales sirven en los mismos marcos temporales que otros, ¿no? Entonces, en la institución sí me parece que el mail es una cultura que hay muy fuerte. Y eso lo pudimos comprobar, fue más que una pregunta en que no sabíamos a qué respuesta íbamos a arribar, era una comprobación de si el mail seguía siendo el canal más elegido. Bueno, claramente aquí se ve que sí. En segundo lugar, la intranet, que también es un canal que culturalmente es muy fuerte dentro de la institución. Y luego ya le siguen el jefe, recibir la información a través del jefe o supervisor directo, las pantallas de televisión, las carteleras y por último la revista interna, ¿no? También evaluamos la incorporación de un nuevo canal para medir y visualizar las tendencias, ¿no? Entonces evaluamos que incorporar una aplicación, una app institucional para que el colaborador pueda tener en su celular y acceder allí a través de esa aplicación a distintos contenidos, a información de su puesto y también de información institucional que se le quisiera transmitir. Bueno, esa es una oportunidad que vimos en la encuesta. También las redes sociales, que en el momento en el que yo hice la investigación el hospital no contaba con redes sociales, ahora se están abriendo nuevos canales, pero en ese momento no contaba con ellos. Y bueno, y se ve que es también un interés manifestado por los colaboradores. Y luego ya le siguen los podcasts, el grupo de WhatsApp institucional y el programa de televisión interno, pero bueno, con menores cantidades de adherentes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aquí también me parece importante contarles la experiencia de la revista interna, una revista que se publicaba inicialmente todos los meses, luego pasó a ser bimestral. Y aquí me pareció el mejor descubrimiento de la encuesta, más allá en cuanto a canales, ¿no? Porque en cuanto a satisfacción ya lo hemos visto anteriormente, y en cuanto a canales, me parece que este ha sido como el descubrimiento mayor. eh, ¿Por qué? Porque cada material que uno gestiona y genera para una institución requiere mucha elaboración, mucho trabajo, mucho tiempo, mucha cabeza, sinergia entre distintas partes. Y esta encuesta nos arroja y nos golpea un poco la cara diciéndonos, bueno, el 63% no lee lo que estás haciendo, no lo ve directamente, ¿no? Entonces ahí hay un replanteo importante de qué hacemos con eso. Y el motivo por el que no lo lee es un desinterés, un aburrimiento, es decir, no es porque no estemos llegando o no estemos teniendo alcance porque los medios no son los adecuados o porque los tiempos no sean los adecuados, no, meramente la mayor parte de la muestra
de alguna manera materializa este motivo de no lectura por el desinterés o el aburrimiento, y en segundo lugar por la falta de tiempo, ¿no? Porque tengamos en cuenta que son trabajos que requieren una alta capacidad de concentración en lo que uno está haciendo, sea porque está frente a un paciente, sea porque está coordinando una cirugía o porque su trabajo es relevante en el sector salud sobre todo. Entonces, los tiempos que nosotros pensamos que por ahí puede tener la persona para leer este tipo de materiales no son los que verdaderamente la persona tiene, ¿no? Entonces, bueno, quizás aquí como para contarles una experiencia que se dio gracias a, y una decisión que se dio gracias a esta encuesta, es la discontinuidad de la revista, ¿no? Se decidió no continuar con ese formato porque no estaba siendo lo suficientemente rentable para lo que nos costaba realizarla y lo que finalmente generaba de impacto, ¿no? Bueno, y también, como les contaba, hay una fase de entrevistas en profundidad que vienen a querer o tienen la intención de poder, de alguna manera, profundizar sobre los descubrimientos obtenidos durante la encuesta, ¿no? Y aquí, como les decía, ¿no? La idea era describir, comprender, interpretar los datos que se obtuvieron de las percepciones producidos por las experiencias de los participantes en torno a la encuesta, y también en torno a las experiencias de los participantes que fueron parte de, de estas entrevistas, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue elegir actores relevantes que representaran de alguna forma los perfiles más presentes dentro de la institución, ¿sí? Esto que les comentaba, médico, perfil de enfermería, perfil de la gestión del talento, de la gestión de la comunicación. Y de alguna manera lo que hice fue traer de la encuesta los factores claves y medir esos factores a la luz de las experiencias de los participantes y de los actores de estas entrevistas, que me dieron más información para entender por qué nos había dado un bajo número en la comunicación de los directivos, o por qué nos había dado un número no muy positivo en la saturación, o en los tiempos de recepción, o en las estrategias de gestión de la comunicación interna, ¿no? Entonces, a raíz de toda esta información es que yo planteo paso siguiente, con todo el resultado de esta encuesta y de estas entrevistas, planteo el plan estratégico de comunicación interna, que esto tiene una implicancia muy práctica, pero que tiene que estar sumamente vinculado, y de hecho tiene que terminar de reflejarse del diagnóstico, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer un plan estratégico de comunicación interna si antes no tengo ese diagnóstico y esa foto, porque yo probablemente hubiese partido de otro tipo de tácticas, ¿no? O de objetivos. Y ahora ya tenía muy en claro cuáles eran los objetivos, cuáles eran las debilidades del hospital, para poder abordar a través de este plan la comunicación interna. Y aquí, simplemente para mencionar algunas líneas, yo quise trabajar en este plan en reducir la saturación y optimizar los canales. Entonces empecé a pensar estrategias de segmentar canales, de personalizar la información, de crear nuevos canales más interactivos para erradicar la comunicación verticalista y poder hacer una comunicación más horizontal, en poder segmentar en el sentido de darle a cada uno lo que necesita. ¿Sí? Y que si yo de repente, sucedía mucho en la diaria, que si yo estaba en un rol más administrativo, recibía de repente mails que eran para médicos, o mails que eran para una capacitación de enfermería o para atención al público, y yo no estaba en ese rol. Entonces, imagínense el grado de saturación que genera eso, que de repente estoy recibiendo 10 mails por día cuando pudiera recibir uno solo que sea para mi perfil y para lo que yo necesito, para mi puesto, para mi desarrollo personal o profesional, ¿no? Entonces creo que en esta línea tiene que ir
cada canal, que la intranet cuando uno ingresa tenga un panel personalizado para su profesión y para su rol dentro de la institución, estar en una base de datos segmentada que permita que si me llega un mail a mí sea porque realmente me tiene que llegar a mí, y poner más al alcance la información también de la institución para que el colaborador la pueda tener a mano y de forma mucho más cercana, ¿no? Luego también me parecía importante trabajar la alineación de la comunicación a los propósitos institucionales, ¿no? Y a los valores de la institución y al plan estratégico de los directivos, ¿no? Que en este caso me parece que es importantísimo. La comunicación no puede estar por fuera del plan estratégico. Si bien la comunicación, el área de comunicación tiene que tener su plan, este plan tiene que estar sumamente ligado al plan estratégico de la institución, ¿sí? Entonces, si nosotros en la institución estamos hablando de que somos pioneros en trasplante, en medicina de alta complejidad, en, en cualquier tipo de especialidad o transmitimos nuestro ideario que va a favor de determinadas cuestiones y en contra de otras. Entonces todo eso tiene que estar de alguna forma canalizado a través del plan de comunicación. No puedo ser ajeno a eso, ¿no? Entonces en ese sentido planteé algunas campañas macro bajo un lema integrador, que recuerdo que en ese momento lo llamé Somos más que un hospital. Entonces a través de ese lema empezar a contar distintas iniciativas del hospital para que la cultura interna empiece a vivir más de lleno qué es lo que nosotros hacemos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro estado en este momento como hospital, en qué situación nos encontramos y cómo nos vamos a encontrar a futuro. Y creo que todo eso termina también aportando al puesto que tiene cada uno en la institución, sea cual sea, para sentirse más involucrado y generar cultura, y generar mayor adherencia y al fin y al cabo que esto redunde también en el cliente, ¿no? En la satisfacción que tiene el cliente. Entonces, esto me parecía súper importante y también me parecía, por supuesto, que fue uno de los hallazgos de la investigación, mejorar la exposición de los directivos, ¿sí? Porque acá no era una cuestión de juzgar la personalidad ni tampoco mucho menos una actitud del directivo, sino que simplemente no se estaba pensando en una estrategia de exposición del directivo, ¿no? Y de comunicación del directivo hacia toda la población interna. Entonces aquí se plantean varias estrategias, entre ellas solo menciono algunas, realizar algunos videos para que ellos puedan empezar a tener más presencia, que los conozcan, que sepan quiénes son. A veces pareciera ilógico, pero a veces quizás hablaba el director general y nadie sabía que era el director general. Entonces empezar a reconocer esos nombres, esas caras, empezar también a dejar la virtualidad de lado y realizar algunos encuentros de aproximación y de trabajo con grupos o con equipos dentro del hospital para que el directivo pueda acercarse al sector y que no sea esa figura lejana a la que uno no le puede hablar o porque está muy ocupado, porque quizás está en otro escalón, ¿no? Entonces, acercar y vincular también me parecía que era una linda acción para poder cumplir con este objetivo de mejorar la exposición, ¿no? Y desde luego los informes de transparencia, muchas veces en las instituciones se piensa que por tener cierta información uno tiene más poder. Me parece que empoderar a cada uno en su puesto de trabajo es una necesidad, es algo que tiene que suceder. No hay que tener miedo de transmitir información al colaborador para que ese colaborador pueda estar al fin y al cabo más motivado, que entienda el rumbo de la institución y que de repente no sienta que su trabajo es meramente operativo, sino que también se puede involucrar con un crecimiento mayor y con un plan mayor, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también era un punto interesante a abordar. Y por otro lado, como cuarto punto, yo propuse optimizar la comunicación interna dentro de cada servicio, ¿no? Entonces, empezar a generar actividades con los sectores, que el área de comunicación intervenga en los sectores
para conocer las necesidades de los equipos de trabajo, para que puedan funcionar mejor, porque no siempre los equipos de trabajo funcionan de la manera en que deberían hacerlo. A veces hay problemas de liderazgo, a veces hay problemas de canales, a veces hay problemas de infraestructura. Entonces, bueno, conocer si desde la comunicación uno pudiera ofrecer distintas herramientas para que dentro de los equipos de trabajo la sinergia, el clima sea mejor, ¿no? Y en esta línea también pensar en la comunicación entre los servicios, ¿sí? Que no es lo mismo comunicación intraservicio, que quiere decir dentro del servicio, y comunicación entre servicio, que es mi servicio con respecto a otro servicio o cómo se relaciona con otros servicios, ¿no? Que esto es muy importante porque en una estructura tan grande, tan compleja, muchas veces la información no llega. Entonces es importantísimo entender cómo es esa comunicación entre los distintos servicios para que al fin y al cabo, primero, que nuestro trabajo tenga valor, no quede deslucido, y por otro lado, al fin y al cabo, favorecer al público más importante del hospital, que en este caso son los pacientes, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo cotidiano y real de, por ejemplo, una persona que trabaja en el área de informes o de orientación al paciente, donde un paciente se le acerca a preguntar determinada información y le pregunta el horario de un sector, ¿no? Que pudiera ser, por ejemplo, no sé, medicina nuclear. Eh, entonces, este paciente se acerca, pregunta, bueno, ¿en qué horario puedo ir a este sector? Bueno, la persona de informes le dice, mira, podés ir de 8 a 15, está ubicado en el segundo piso, bueno, le da toda la información y resulta que el paciente cuando va encuentra que ese sector está cerrado, ¿no? Entonces, digo, como algo tan pequeñísimo, tan pequeño, hace una mala experiencia al paciente, porque el paciente por ahí se tiene que retirar, no terminó de responder su necesidad, por ahí eso le genera muchísimos problemas, porque es un paciente que viene del interior, entonces no puede quedarse al día siguiente. Entonces, una cosa lleva a la otra, y esa cadena de desinformación y de falta de comunicación entre los servicios genera también implicancias negativas en el negocio, ¿no? En el core del negocio. Entonces, bueno, ahí creo que es cuestión de también establecer herramientas y facilitar ciertas herramientas, por ejemplo, un chatbot donde la persona de informes pudiera haber preguntado por ahí, bueno, a ver, horario de medicina nuclear, y que le aparezcan los horarios actualizados, porque en determinados momentos la información uno no la tiene tan a mano para poder dar ciertas respuestas, ¿no? Y esto así, que pareciera tan micro, puede ser llevado a lo macro en otros sectores y con otro tipo de complejidades, ¿no? Y por último, en cuanto al plan de comunicación interna y a las líneas de acción, yo creo que es importante, más allá de las estrategias específicas de saturación, alineación, comunicación o exposición de los directivos y comunicación intra y entre servicios, es muy importante establecer un canal de escucha activa para poder recibir las sugerencias en torno a la comunicación, cómo estamos siendo como comunicadores, en todos estos aspectos y más, ¿no? Porque esto es un primer paso, pero la realidad es que probablemente si nosotros volvemos a hacer una encuesta al año, probablemente tengamos nuevos hallazgos con nuevas necesidades, nuevas carencias dentro de lo que se considera ese ecosistema hospitalario. Entonces, la escucha activa y la apertura de un canal de escucha activa permite de alguna forma que podamos eso, ¿no? Escuchar en todo momento, no tener que esperar una instancia formal de auditoría o de diagnóstico para escuchar, sino escuchar en todo momento e ir teniendo quick wins, ir teniendo pequeños pasos y ganando en lo que es comunicación día a día, porque al fin y al cabo esto fortalece a la institución. Entonces, bueno, simplemente quiero despedirme con una frase o terminar esta presentación con una frase que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo esta investigación y estaba abordando todo lo que es el marco teórico. Es una frase de Manuel Tesi, que habla mucho de esta necesidad que tenemos los comunicadores de querer alcanzar como esa excelencia
y que la realidad es que esa excelencia no se puede alcanzar, que en esta profesión se trata de avanzar, de intentar, de ir, creo que de ir construyendo un camino de mejora continua, porque es una ciencia blanda, porque estamos hablando también de intangibles, entonces es muy difícil pensar que esto pueda tener una aplicación tan tangible y numérica, ¿no? Pero bueno, creo que es un camino y bueno, la voy a leer como para dejar también esta reflexión, que creo que es, como les digo, toda esta presentación es extrapolable a cualquier ámbito y también cualquier institución. Me parece que lo importante acá es tener en claro, creo que la importancia de diagnosticar lo que uno haga y el trabajo que uno tenga, de auditar, y la importancia de ser consecuentes entre lo que uno hace y lo que uno escucha, ¿no? Que necesitan los públicos o los distintos stakeholders que tengamos, ¿no? Porque esto es, para mí es fundamental. Creo que es, más allá de las cuestiones más técnicas de esta investigación y más personales de esta institución en particular, creo que lo importante es eso, es llegar a la conclusión de que sin indicadores, sin mediciones, sin escuchar, no podemos gestionar. Entonces, para gestionar es importante medir. Así que bueno, me despido con esta frase. Dice, ¿es válido aspirar profesionalmente a lograr una comunicación interna impecable? ¿Cómo podría alcanzarse algo humanamente imposible en una materia tan humana como la comunicación, sobre todo en el ámbito laboral, donde son tan complejas las relaciones? Aún no lo sé y probablemente nunca lo sepa, pero lo que sí sé, y la experiencia me lo corrobora día a día, es que en esta ciencia social, blanda y no exacta, cada intento, cada error e incluso cada retroceso siempre es una manera de avanzar. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahora dejamos el espacio para algunas preguntas. Y bueno, acá en pantalla también comparto unos segundos nuestros correos para también recibir comentarios. Y bueno, bienvenido sea todo contacto y esperamos que lo hayan disfrutado también, tanto como nosotros, este espacio. Gracias, Florencia, Gracias, muchísimas gracias. Gracias por esta sólida investigación, esta ilustrativa exposición pedagógica donde lo haya. Me reitero en que es un placer escucharte, que me declaro fiel seguidora de tu comunicación y bueno, voy a tratar de hacer algunas preguntas. Es cierto que nos gustaría contar con más tiempo para desgranar todo ese engranaje complejo, todas esas interesantes acciones, porque como digo, al final resulta ser una clase magistral los resultados de tu investigación, las propuestas, las tácticas que propones para ese plan estratégico que como digo, me gustaría ir una a una, ¿no? Porque has dicho cuestiones muy claves como humanizar la comunicación. Bueno, permítame que las resuma en la cuestión, ¿no? De acercar a los empleados, acercar esos roles o esos diferentes perfiles de profesionales que lógicamente estamos hablando de un sector que, como bien indicabas, no tienen las características o si quieres las necesidades, ¿no? Como comentabas, de cualquier otro entorno empresarial, ¿no? Empezando con la cuestión del tiempo, ¿no? Ese pain, ¿no? Esa necesidad o esa carencia que tienen, ¿no? Entonces digo, es una pena no poder repasar una a una porque la verdad que he ido tomando notas. Insisto, es una clase magistral lo que nos has dado hoy con los resultados de tu investigación. Enhorabuena. Y, y nada, quisiera hacerte así, sobre todo una pregunta en lo que es el desarrollo de la investigación, ¿no? Explicabas que pues en tu labor del diagnóstico, ¿no? No se puede hacer un plan estratégico sin un diagnóstico previo. Cómo precisamente la complejidad de este engranaje de esta institución, de este hospital, pues te hizo afrontar el reto de ir pues contactando con esos perfiles que nos has mostrado en los resultados de la encuesta, sobre sus opiniones, diferentes perfiles, como digo, con unas percepciones y unas preferencias muy dispares. Y me gustaría preguntarte, pues,
fueron o cuáles crees que fueron las mayores dificultades para obtener información o obtener la participación de estos colaboradores, de estos empleados tan distintos? Ujú. Yo creo que cuando me planteé hacer las entrevistas, em, ahí uno abre como un mundo, ¿no? Porque primero tenés algunos perfiles que vos ya sabés que tenés mucha confianza porque ya has trabajado durante ese tiempo con esas personas y la verdad que me he encontrado con personas muy abiertas, incluso... les ofrecí no mencionarlas en la investigación, no publicar sus nombres y todo lo contrario, me abrieron el juego a que si servía lo que yo estaba haciendo para el hospital, adelante con eso, digamos, no hubo ninguna barrera en ese sentido, ¿no? Pero entiendo que las puede haber. De hecho, yo creo que mi mayor barrera ha sido el tema de los directivos, ¿no? El abordar a los directivos, creo que es una línea que a mí me quedó pendiente, que, como digo, la investigación tiene un alcance y hay que enmarcarla en un alcance porque uno si no, no terminaría más esa investigación, ¿no? Pero bueno, una de las líneas que yo dejé como abiertas para poder abordar es la entrevista a los directivos, ¿no? Porque es un descubrimiento que estuvo ahí en las encuestas sobre su comunicación y me pareció interesante, bueno, entender la otra cara, ¿no?, de la moneda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estaban pasando ciertas cosas? ¿Por qué no existía esa comunicación como tal? ¿Cómo podíamos alinear las expectativas del personal con las expectativas de los directivos? Me parece que eso era un campo interesante a descubrir, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenés perfiles que son más complicados, más complejos de llegar, ciertas resistencias por ahí internas, de gestiones más desde de internas de la gerencia de comunicación, entonces hay temas que por ahí yo no quería abordar en ese momento. Entonces yo creo que las resistencias están, hay que saber sortearla y hay que saber cómo poder hacer la investigación igual, intentando que sea lo más rica posible, pero entendiendo también y resignando algunos puntos, porque no vamos a poder llegar a todo. A mí me hubiese gustado hacer, no sé, 40 entrevistas, pero también tenía, o sea, quería darle un tiempo a esta investigación, ¿no? Y con ese fin también de dejarlo abierto para otras líneas nuevas que se pudieran abrir. Y después, la verdad que eso, me encontré con personas muy receptivas, muy sinceras, incluso sabiendo que estaban siendo grabadas, no sentí que midieran las conversaciones. Entonces, a veces son más prejuicios nuestros que lo que verdaderamente te brinda la investigación, ¿no? A veces esas barreras están, pero digo, a mí no me tocó, por suerte, sortearlas en esta investigación al menos. Muchas gracias, Florencia. Supongo que también tuvo que ver, ¿no?, que estabas dentro de la institución, ¿no? Lo digo porque, bueno, sabes que también tenemos una audiencia, pues, de futuros doctores, investigadores, ¿no? Y tenemos esta dolencia, ¿no?, los que nos dedicamos a la investigación, incluso los propios estudiantes, ¿no? Muchas veces, claro, te preguntan, ¿y cómo soluciono que la muestra no sea representativa? ¿Y cómo soluciono no haber llegado? Porque, claro, tu número, 1038 encuestados, pues es sólido, ¿no? Es una investigación que es representativa. Entonces, escuchando tu exposición, se me ha planteado la duda, ¿no?, de cómo verías en tu caso, de viable, pues una posible colaboración de lo que sería una institución con la universidad para enseñar precisamente a estos alumnos, futuros planificadores estratégicos, porque tú bien hablabas, no solo es comunicación, existe la parte de cultura, existe la parte empresarial, ¿no? Tenemos muchos grados en la universidad que estudian estrategia, ¿no? Y entonces me gustaría preguntarte eso, ¿cómo verías de viable un proceso
un proyecto de colaboración con la empresa para enseñar a estos estudiantes a través pues, de un proyecto basado en servicios o en un aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Para que aprendiesen a esto, a todo lo que nos has contado, ¿no? Desde la parte de investigación, de metodologías SUDA, hasta elaborar, pues como tú has resultado brillantemente una propuesta, una batería de propuestas para un plan estratégico. ¿Cuál es tu opinión en esto? Bueno, yo creo que la experiencia de investigar la verdad que es apasionante porque, y más en el campo profesional, de poder hacerlo a la par de trabajar en ese campo profesional, ¿no? Porque uno ve que puede aplicar las distintas, esa batería, como decís vos, de tácticas o de acciones, ¿no? Para mejorar la comunicación en este caso. Y me parece interesante poder abordarlo también de una forma, hacer sinergia con la universidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo como investigadora y trabajando dentro de la institución, puede que en algunos aspectos mi investigación esté un poco sesgada, ¿no? Y Ujú, no es lo mismo que un equipo universitario que está realizando, que se está capacitando y se está formando y profesionalizando en la materia, pueda hacer algún diagnóstico de una institución, en este caso de salud, o puede que sea de otro tipo de institución, formando, o sea, siendo externo a la institución, ¿no? Eso te da como otra perspectiva de la institución, de la materia que vos tenés que analizar, de las personas que tenés que contactar. Creo que el hecho de trabajar en la institución permite que tengan más facilidad para poder llegar a determinada información y a entender un poco todo el engranaje, la cultura, pero a la vez el hecho de estar un poco más despegado de ese rol y trabajar por fuera de la institución me parece que te aporta muchísimo valor, del valor objetivo, ¿no? De tener otra mirada no tan eso, ¿no? No tan subjetiva de la situación o de los conocimientos que uno va adquiriendo con esa investigación. Y me parece que es sumamente interesante, me parece que es algo que las instituciones también necesitan. Creo que yo ya, este es el tercer hospital, hoy estoy en el Hospital Universitario Austral, también gran institución de muchísimo prestigio. Soy una afortunada de poder trabajar ahí y de brindar todo, todo ese volcán, ¿no? que hablábamos de aprendizaje. Y me parece que a veces en la diaria del comunicador y más en los equipos que suelen ser más pequeños de la demanda que realmente tiene la institución, eh, y en esos entornos es difícil concentrarse en la estrategia, ¿no? Y en la ujú, estrategia hablo de esto, de diagnosticar cómo estamos, planificar cómo seguimos, volver a diagnosticar, volver a ujú. planificar, todo ese circuito que lo deberíamos poder hacer mucho más que publicar un contenido en la web o en las redes sociales, deberíamos estar muchísimo más enfocados en ese objetivo. Cuesta mucho porque los recursos por lo general se asignan a, bueno, saquemos este trabajo, hagamos esto, y a veces es difícil encontrar una posición que pueda llevar adelante ese trabajo. Entonces, de repente poder tener una vinculación o un nexo con personas que estén dispuestas a tener todo ese aprendizaje, a aportar sus conocimientos y que no sean parte de la institución, me parece que es un win-win y que es muy enriquecedor para ambas partes. Ujú. Gracias, se nos ha colgado un poco la conexión, quizá porque estamos lejos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. La verdad creo que lo que nos ha transmitido mi compañera Florencia es precisamente, ahora vuelves. ¿Me oyes, Florencia? Sí. Decía, gracias Florencia, digo, la conexión está lejos y probablemente a lo mejor es por eso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y esto tiene mucho que ver, bueno, en lo que a la estrategia se refiere, ¿no? De esa comunicación reactiva, ¿no? Cortoplacista, pues si vas apagando fuegos, como mal llanamente decimos aquí, ¿no?
eso no es estrategia, como bien dices, ¿no? Entonces requiere un proceso y creo que lo que has transmitido, ¿no? Es precisamente ese valor de esta posible alianza institución-empresa en la que, bueno, pues en cierta manera para ellos sería como tú dices, un win-win de adquisición en conocimiento para ellos, adquisición o recogida de conocimiento e información por parte de la empresa, ¿no? Como un recurso más. Y muy importante lo que has mencionado como la característica de la objetividad, ¿no? Porque una Ujú. investigación, y esto es lo que nos pasa también muchas veces, es que el investigador ya tiene un sesgo. Bueno, pues si ese investigador no pertenece a la institución, pues conseguimos mucha mayor objetividad y profesionalización en el proceso, ¿no? Más aplicación de la metodología, ¿no? De todas esas fases que tú muy bien nos has presentado en la investigación realizada. Bien, pues no quiero digamos, tomar más tiempo, ¿no? Pero sí que, bueno, quisiera reforzar lo que has comentado de cómo esa colaboración. A ver, por una parte, la colaboración que necesitaste, ¿no? Para realizar este diagnóstico, que igual que tú has hablado de intra, ¿no? Y entre, pues voy a, si me lo permites, a utilizar esa analogía, ¿no? Intra en el sentido que nos has hecho, nos has revelado, ¿no? Has puesto énfasis en el valor de ese diagnóstico desde el punto de vista de adquisición del aprendizaje. Yo creo que en tu proceso de recoger las necesidades de los diferentes empleados, colaboradores y públicos, pudiste elaborar una estrategia, como digo, bastante esclarecedora y relevante, ¿no? Porque has hablado de temas cruciales como empleo de nuevos canales, nuevas herramientas, nuevas relaciones, porque la comunicación también son relaciones. Y creo que pues nos has puesto el énfasis en el valor de pues lo que aquí llamamos auditoría, ¿no? Ese diagnóstico de comunicación interna, con lo cual hemos tenido un aprendizaje intra. Y en lo que se refiere al en este caso, tu conocimiento, el conocimiento que has compartido con nosotros y el conocimiento que podría aportar o del que se podría retroalimentar nuestra audiencia de hoy es pues que precisamente hemos visto la importancia, ¿no? De esa transferencia del conocimiento porque la investigación, su propósito, hablabas de propósito, ¿no? Propósito como profesional de la planificación estratégica, propósito como institución. Propósito, en este caso, para los que nos dedicamos a la pedagogía y a la investigación, y propósito de investigación, ¿no? Pues el propósito de tu investigación, ¿cuál era? Poder compartir, ¿no? Ese conocimiento, ese aprendizaje adquirido. Y ese debería ser el propósito de la investigación, ¿no? Compartir conocimiento, eh, servir, si quieres, permíteme la expresión, ¿no? Aportar un servicio social en el que ese conocimiento no sea solo útil para la empresa o no sea solo útil para los investigadores, ¿no? Que acabamos publicando nuestra investigación, sino que se extienda a la sociedad y que nos permita a la sociedad, al entorno empresarial y a la sociedad en suma, pues trabajar juntos, ¿no? Trabajar juntos con una única voz y hacia este propósito, ¿no? De compartir conocimiento, con lo cual creo que a mí me has enseñado eso, ¿no? El aprendizaje intra y entre empresa y academia, ¿no? En este caso. No sé si, Florencia, tú querrías añadir algo sobre esta reflexión o como cierre sobre la investigación. No, la verdad que me parece súper interesante lo que estabas comentando. Creo que esos aprendizajes, bueno, un poco lo que decía al principio, que esto es extrapolable a cualquier ámbito, a cualquier tipo de institución y como profesionales también, ¿no? Entender ese aprendizaje intra y entre. Y también resaltar esto, que en un momento también lo mencioné, de la importancia de la información, ¿no? De poder contar con información, y creo que por eso hoy estamos acá,
poder transmitir conocimiento, poder divulgar ese conocimiento, y no sirve de nada que quede en el interior de cada uno, sino nosotros somos parte de distintas empresas, somos parte de una sociedad que nos necesita, que busca que nos comprometamos desde el rol que tengamos como personas, como profesionales, como esposas, como madres, como hijas. Entonces me parece que, digamos, que esto es llevado a cualquier situación, a cualquier contexto social que uno tenga. Creo que hay que tener mucha inteligencia social del contexto para, para poder abordar las cosas de la mejor manera posible. Eh, y bueno, y me parece que estos espacios son muy enriquecedores, porque creo que es, y vuelvo a la metáfora del volcán, si ese volcán explode y empieza con una metáfora que quiero que se entienda de forma positiva, ¿no? Porque Sí, sí, uno sí. piensa en la explosión de un volcán y no sé si es tan bueno, pero esa explosión que permite contaminar a todo alrededor de lo que tiene uno, y de ese fuego, de esa pasión, me parece que es el camino, y al menos es el camino que yo he elegido transitar en las instituciones en las que yo me desarrollé, no solo instituciones laborales, sino también educativas. Y Ujú. creo que es una manera, al fin y al cabo, de tener un impacto en la sociedad positivo desde el rol que tengamos, ¿no? Así que bueno, gracias Elena por este espacio. Gracias a ti de nuevo, Florencia, por tu participación, por tu generosidad al compartir con nosotros la investigación. Y nada, seguiremos en contacto porque, como ya sabes, para mí es un gusto y un placer investigar y compartir conocimiento contigo. Y bueno, si te parece, agradecemos de nuevo la oportunidad, ¿no?, brindada por el equipo organizador del Congreso, Cineco. No sé si puedes mostrar de nuevo nuestros correos, porque bueno, deciros a todos y a todas que estamos atentas y podéis enviar pues vuestros comentarios o vuestras preguntas tanto a mí como a Florencia. Por lo que comentaba, no es una pena que no hayamos podido ir táctica a táctica, porque yo me he quedado de verdad con ganas, pero bueno, ha sido muy expositiva e ilustrativa. Creo que la exposición, viéndola despacio, se puede adquirir todo el contenido, ¿no?, que Florencia ha depositado con nosotros. Y nada, pues muchas gracias, Florencia, de nuevo. Gracias a todos por vuestra atención y nada, y que tengáis un feliz día. Muchas gracias, Elena, un placer enorme. Si lo requieren, bueno, nos escriben y también podemos compartirles la totalidad de la investigación para que puedan ahondar en estos temas. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio, un placer poder estar hoy con ustedes, y bueno, esperemos que lo hayan disfrutado también. Gracias. Gracias, Florencia.